Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me complace moderar la conferencia virtual denominada Introducción al procedimiento administrativo sancionador. Es muy gratificante ver que tenemos cerca de 650 personas quienes nos acompañan y se conectan a nivel nacional para presenciar esta importante actividad académica. A continuación, voy a presentarles a las personas que me acompañarán en esta conferencia virtual. En primer lugar, la doctora Denise Martínez, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y al expositor de esta conferencia, el doctor Cristian Guzmán Napurí. Se dirigirá en estos momentos a todos ustedes la doctora Denise Martínez, quienes le brindará a todos ustedes las palabras de apertura de esta conferencia. Adelante, doctora Martínez. Gracias, Jimmy. Buenas tardes con todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a nuestro ciclo de conferencia de los martes de Justicia y Derechos. En nombre de la directora general, la doctora Ana María Martínez Bert, y de nuestro ministro de Justicia en Derechos Humanos, tenemos el agrado de presentar el día de hoy a nuestro excelente ponente, el doctor Cristian Guzmán Napurí. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es relacionado con la introducción al procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, sin mayor preámbulo, continuemos con este desarrollo y le damos el pase a Jimmy para que pueda ya acompañarnos el doctor Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Seguidamente pasaremos, como ya se ha indicado, a la ponencia del doctor Cristian Guzmán Napurí, previa lectura de su reseña. El doctor Guzmán Napurí es abogado, magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos del doctorado en la misma universidad. Profesor titular del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en las áreas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Es profesor de posgrado de la Universidad ESAM, de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Continental. En esta última es director de la Maestría de Derecho Administrativo Económico, de la Maestría en Derecho Constitucional. Asesor y consultor en materia de Derecho Público, ha sido asesor legal de la alta dirección del Ministerio de Justicia, consultor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de otras entidades públicas y privadas. Asimismo, se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ha sido vocal y presidente del Tribunal de su Salud. Ha participado y participa como expositor en múltiples conferencias y seminarios relacionados con el derecho constitucional y administrativo. Además, ha editado múltiples artículos y libros sobre derecho constitucional y administrativo en el Perú y el extranjero. Actualmente es socio de GNS Guzmán Napurí y Segura Abogados. A informarles, asimismo, estimados participantes, que el doctor Guzmán Napurí contará con 75 minutos para desarrollar su ponencia y posterior a ello se abrirá una ronda de preguntas de aproximadamente 15 minutos. Para ello pueden escribirnos sus consultas a través del chat. Adelante, doctor Guzmán. Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes. Primero, pedir las disculpas del caso por no usar la cámara. Mi cámara está fallando y en verdad tan guapo no soy, así que no nos acaba el muro si no me ven la cara. Pero sí es importante ver las diapositivas, ya que en cualquier momento las vamos a tener aquí en la pantalla. ¿Ya? Y en primer lugar, ¿por qué es tan importante el procedimiento administrativo sancionador? ¿No? Porque claro, para no ser presuntuosos, le hemos puesto introducción a lo que vamos a conversar el día de hoy porque, digamos, no vamos a agotar el tema, probablemente vamos a dejar más preguntas que respuestas, pero esa es la idea, de los ávidos de conocimiento, ya para que sigan ustedes investigando, ¿no? Sobre esta materia tan importante. Siguiente, por favor. Sí, sí, ahí. Pero ahí, doctor, hay que agrandarlo, por favor, para que... Eso, ¿no? Para que, ahí está, perfecto. La justificación del procedimiento administrativo sancionador
es la potestad sancionadora, ¿no? Una potestad, en términos generales, si queremos hablar desde la doctrina del derecho administrativo clásico, es todo poder jurídico que permite decidir respecto de alguien, ejercer ese poder jurídico respecto de alguien, que este alguien tenga que soportar ese ejercicio de poder. ¿No es cierto? Entonces, claro, la potestad sancionadora es ese poder jurídico de obligarte a soportar. Porque, por ejemplo, si cometí una infracción y me sancionan con una multa, estoy obligado a pagar la multa. Claro, claro. Si la multa la considero injusta, ¿no? Lo que voy a hacer es impugnarla. Y puedo llegar hasta el contencioso administrativo. Pero si la administración me gana, ya no hay nada que discutir. Tengo que pagar la multa. Lo mismo, por ejemplo, si es que me cierran un local. Lo mismo, por ejemplo, si es que me inhabilitan. Lo mismo si es que dejan sin efecto mi licencia, etc. ¿No? Todo este amplio bagaje de sanciones administrativas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Pero ¿por qué existe potestad sancionadora? El otro día estábamos conversando de esto con mis alumnos, ¿no? Y me decían, la potestad sancionadora es para castigar. Ya, sí, es cierto, ¿no? ¿No? Es para castigar, ¿no? Pero ¿para qué castigo? Ah, castigar es para disuadir, ¿no? O sea, para que quien cometió la falta no lo vuelva a hacer, ¿no? Y dos, para que el resto observe esta sanción ejemplar y no cometa la infracción, ¿no? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, SUNAT cierra un local con un cartelón inmenso o una municipalidad cierra un local con un cartelón inmenso, o por ejemplo, por qué las entidades públicas tienen registros en donde publican las sanciones impuestas, lo cual me parece que está bien, hay gente que se opone a eso, perfecto, y no cuál es la gracia, sino cómo se hace efectiva la disuasión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una disuasión primaria y una disuasión secundaria, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que estoy disuadiendo? Disuadiendo, ¿no? La vulneración a la norma, ¿no? Ya, pero vamos al sustrato. ¿Qué es lo que busco tutelar con la potestad sancionadora? ¿La legalidad? No, ¿verdad? O sea, sí, por encima, pero ¿qué está debajo? ¿Qué busco tutelar? ¿No? ¿Qué es lo que busco tutelar? Porque, por ejemplo, ¿qué tutela su salud? Yo he sido hasta hace poco presidente del Tribunal de su Salud, hasta el mes antepasado. Yo he sido presidente del Tribunal de su Salud. ¿Qué tutela su salud? ¿Mm? La salud pública, a través del procedimiento administrativo sancionador. Bueno, su salud también tramita procedimientos trilaterales sancionadores. Algo vamos a hablar sobre el tema más adelante. ¿Ya? Entonces, oye, un momento, pero ¿qué es la salud? ¿Un derecho? Sí, ¿no? ¿Qué tutela SUNAFIL? Los derechos laborales. Ah, ya. A ver, vamos viendo, ¿no? ¿Qué tutela Indecopi? ¿Está tutelando derechos? Porque Indecopi tutela, por ejemplo, la competencia. ¿La competencia es un derecho? No. ¿Qué tienen en común la salud, los derechos laborales, la competencia? ¿No? ¿Qué tienen en común? Son bienes jurídicos. Lo que hace la potestad sancionadora es tutelar
bienes jurídicos. ¿No? Esa es la finalidad de la potestad sancionadora, tutelar bienes jurídicos. ¿Ya? Claro, los derechos son un tipo, ¿ya? Dentro de los bienes jurídicos. Pero hay diversos bienes jurídicos tutelados en la Constitución, ¿no? ¿De dónde provienen? Eso es muy importante. ¿De dónde se deducen o de dónde provienen los bienes jurídicos de la Constitución? ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos claro cuál es la finalidad de la potestad sancionadora. ¿Qué hago? Establezco, defino, identifico un bien jurídico. Luego establezco el mecanismo o los mecanismos, ¿ya? Que sean necesarios para tutelar esos bienes jurídicos. Hago un análisis de eficiencia, ¿no? Digo qué bienes jurídicos o determino qué bienes jurídicos son susceptibles de mayor o menor protección, o más bien qué nivel de protección requiere. No es que haya bienes jurídicos más importantes que otros, cuidado, sino determinar el nivel de protección que se requiere, ¿no? Esto es clave, porque pensemos en la salud, ¿no? Les hablo de la salud porque es lo que tengo más cerca, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? ¿Hay delitos contra la salud pública? Hay, pero hay múltiples infracciones, múltiples, ¿no? Contenidas en el RIS, en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, es aprobado mediante el Decreto Supremo del Sector Salud. Ahí hay múltiples infracciones, de las más variadas, ¿no? Y entendemos, perdón, disculpen la alergia, a veces la humedad de Lima no ayuda a la alergia. Entonces decíamos, ¿ya? Que hay múltiples infracciones y entendemos que esta tipificación es correcta, digamos. Bueno, mañana más tarde aparecerán de repente nuevas infracciones, pero con lo que tenemos hasta el momento, parece que sí estamos teniendo un control no perfecto, pero sí mejor que el que se tenía antes. Hemos evolucionado muchísimo, ¿no? El Tribunal de su Salud tiene 8 años y medio de funcionamiento, entonces ha avanzado en este sentido bastante, ¿no? O pensemos en Indecopi, ¿no? Que tutela la competencia, los derechos del consumidor, ¿no? Por ahí han mencionado las marcas, ¿no? Lo que es la propiedad intelectual, lo que es la propiedad industrial, ¿no? Entonces, definimos la importancia del bien jurídico y luego definimos cómo lo tutela. Entonces, el derecho administrativo sancionador es clave para eso, ¿no? Le asignamos potestad sancionadora a un ente determinado y este se encarga de la tutela del derecho. ¿Correcto? Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la sanción? ¿Ya? ¿Cuál es la naturaleza de la sanción? ¿Mm? Es un gravamen retributivo. ¿Ya? Es un gravamen retributivo. ¿Qué significa esto? Gravamen, en tanto, es malo, ¿no? Una multa me quita plata, ¿no? O sea, es gravamen porque es desfavorable. Nadie quiere que lo sancione, nadie quiere que le cierren el local, nadie quiere que lo inhabilite, ¿no? O sea, una sanción es un gravamen. Y es un gravamen retributivo, con lo cual sí es cierto que la sanción sirve para castigar, ¿no? Te castigo. Es como cuando éramos chicos y nos castigaba cuando hacíamos algo malo. Te quedas sin televisor o te quedas sin postre, ¿no? O te quedas sin salir, ¿no? Es retributivo. Sirve para castigar, para disuadir, no lo vuelvas a hacer. Y claro, es como castigan a alguien cercano, ustedes dicen, uy, lo castigaron, entonces no, mejor no me porto así, pues como están como en el colegio, ¿no?
Si se portaba mal, lo mandaban a la esquina, ¿se acuerdan? ¿Cómo era antes? O se iba de la clase. Entonces yo no quiero que me voten de la clase, entonces me porto bien. ¿No? Entonces, ese elemento retributivo de la sanción es el que genera ese efecto disuasivo. ¿No? Claro, si ustedes le preguntan a un criminólogo o a un penalista, claro, les va a decir, sí, pues, el elemento retributivo de la sanción administrativa, a diferencia de la pena que tiene un componente resocializador, ¿no? Y yo, ustedes me van a perdonar o me van a perdonar los penalistas, yo los quiero mucho, a los penalistas y a los criminólogos, pero yo de verdad soy bien escéptico respecto del rol resocializador de la pena, ¿no? Yo creo que la pena también es retributiva, pero bueno, podemos discutir con los criminólogos y los penalistas hasta mañana, ¿no? Pero la gran diferencia, si tienen ustedes, entre la sanción administrativa y la pena es que la sanción administrativa no tiene por finalidad ser resocializadora, ¿no? ¿No? La sanción administrativa es un gravamen retributivo. Y esta es una de las principales distinciones, o la más clara, con la medida correctiva y la indemnización. No confundir, por favor, son cosas diferentes. La medida correctiva, ¿ya? Es aquella que genera dos consecuencias. La primera es, en la medida de lo posible, devolver la situación a la existente antes de la comisión de la infracción. ¿Correcto? Esa es una. Y dos, generar las condiciones para que la infracción no vuelva a ocurrir, más allá de la disuasión. ¿Correcto? Más allá de la simple disuasión. ¿Ya? Medida correctiva, por ejemplo, un cierre de local cuando la abrís sin licencia. Oye, no tienes licencia, cierre el local. Típica medida correctiva. ¿No? O en materia de salud, medida correctiva, ¿no? La curación de la enfermedad. Oye, clínica, ¿sabes qué? Dale la atención médica para que se cure de la enfermedad que todo se origina. Esta es medida correctiva. Que tampoco hay que confundir con la indemnización, que es el resarcimiento del daño causado. Así que son tres elementos que pueden coexistir y que de hecho muchas veces coexisten. Les pongo otro ejemplo en materia de salud pública, ¿no? Hay un leading case, ¿no? En materia de salud, que es el caso Shirley. Deben haber escuchado, leído sobre el caso Shirley. Si no, búsquenlo en internet, es rapidísimo. Y en realidad, como fue un caso mediático, ustedes encuentran la resolución del Tribunal de Salud en el sistema y está borrado el nombre, como tiene que ser, porque ese es un requerimiento de la normativa en materia de datos personales, o sea, tenemos que borrar el nombre. Pero por la naturaleza de los hechos, todos sabemos a quién se refiere, ¿no? Shirley es una señorita que entra al hospital Almenara con un diagnóstico de un cálculo en el riñón, ¿ya? Un cálculo que tiene, que se llama, o un tipo de cálculo que se llama cálculo coliforme, ¿ya? Que es estos cálculos que se quedan anclados en la pelvis renal, que es donde el uréter se conecta con el riñón. A ver, clase de urología rapidísima, ¿ya? Clase de urología rapidísima. El sistema urinario se compone de 4 elementos, ¿ya? Los riñones, los uréteres, que son unos conductos que llevan la orina hacia la vejiga, que es este órgano hueco que contiene la vejiga para luego expulsarla al exterior a través de un conducto que se llama uretra. ¿Ya? Este conducto llamado uretra es el que lleva la orina hacia el exterior. Muy bien. El cálculo coliforme se queda anclado en la pelvis renal, así se llama, que es donde el uréter se conecta, perdón, con el riñón. Es una situación grave, ¿no? Es problemático y hay que operar, ¿no?
hay que operar, hay que intervenir, ¿ya? Se genera un conjunto de situaciones, se genera hay un catéter que se infecta, se genera una sepsis, que es una infección generalizada. Esta, conjuntamente con los antibióticos necesarios para curar la sepsis, genera lo que se llama acronecrosis, ¿no? ¿Qué es esto de la acronecrosis? ¿Ya? Es la muerte de los tejidos distantes, o sea, los tejidos de las extremidades. Resultado, Shirley pierde las manos y las piernas. Terrible, ¿verdad? Terrible. Su salud determinó que había responsabilidad, ¿no?, del hospital y ordenó primero la sanción, una multa grande de 498 UITs, que al monto que está la UIT en este momento son más de 2,5 millones, antes, ¿no? Aparte de la medida correctiva que tenía 3 elementos. La medida correctiva, ¿no? Son 3 elementos, en este caso. 1, la rehabilitación, lógico. 2, las prótesis, ¿no? Que se compraron en Londres. Tuve oportunidad de chequear el documento de compra. Se compraron en Londres, costaron un poco más de 100.000 libras, imagínense. En esa época eran unos 600.000 soles. ¿Ya? Y finalmente, tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Ya? Esa era la medida correctiva. Pero aparte de eso está la indemnización, porque, o sea, el resarcimiento por el daño causado. Que esto ya se vio en vía arbitral. ¿Verdad? Ustedes rápidamente van a poder encontrar casos ciertos, y si no, les paso la resolución para que la vean. Entonces, cuidado porque hay quienes dicen, oye, pero ya me cerraste el local, no me multes. No, son cosas diferentes, coexisten. Ahí no hay vulneración al principio del non bis in idem, al cual nos vamos a referir más adelante. ¿Correcto? ¿Ya? Está claro esto, ¿verdad? Importantísimo establecer esta distinción, ¿ya? Y enfocarnos en este concepto de la administración pública como filtro. Porque claro, eh, no todo se puede llevar al proceso penal. Vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo definimos? ¿Cómo discriminamos? ¿Cuándo el mecanismo para tutelar el bien jurídico es el derecho penal? ¿Cuándo es el derecho administrativo? ¿No? Veamos. ¿Qué significa esto? Que la administración funciona como filtro, ¿no? Que no todo vaya, o que la mayoría de las situaciones de afectación a bienes jurídicos se resuelvan um, a nivel de la administración pública. ¿Se imaginan, por ejemplo, que abrir un local sin licencia sea un delito? Sería absurdo, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, que una persona, ¿no es cierto?, se demore en entregar un documento a una entidad, sea un delito. Es absurdo, ¿no? Claro, hay zonas grises. Por ejemplo, los delitos contra el orden económico. Hay zonas grises, que también es controvertida. Podríamos hablar también hasta mañana acerca de qué conductas deben irse por el derecho penal y qué conductas deben irse por el derecho administrativo en materia, por ejemplo, de competencia. ¿No? Imagínense. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Ahí recién, sí, están preguntando por las diapositivas. Ahí recién ha corrido estamos recién en la tercera. ¿Ya? Estamos recién en la tercera. No se preocupen, las diapositivas están ok. ¿Ya? Y acá venimos a la opción. ¿Cómo opto? ¿No? ¿Cómo opto? ¿Cuáles son los parámetros para tipificar? ¿No? Que esta conducta sea una infracción administrativa, que esta conducta sea un delito, o que esta conducta no sea ninguna de las dos. Por ejemplo, los civilistas hablan acerca
de lo que se llama la sanción civil, ¿no? ¿Qué es la sanción civil? ¿No? Es un gravamen, pero que se reduce al derecho civil. Ah, ¿sí? Qué loco. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del adulterio, ¿ya? El adulterio, ¿no? El adulterio hasta el año 91, imagínense, fines del siglo XX, ¿ah? El adulterio hasta el año 91, que se aprobó el actual Código Penal, era un delito. Qué loco, ¿no? Pero no era tan loco, estaba ahí. El adulterio era un delito, ¿no? Con el Código Penal anterior, lo es, ¿ya? Y se convirtió en una sanción civil, ¿no es cierto? ¿No? O más bien, el divorcio se convirtió en una sanción civil contra la infracción civil, si quieren ustedes, que es el adulterio, ¿no? Mira qué interesante. Ahora, ¿a alguien se le ocurre que el adulterio sea, por ejemplo, una infracción administrativa? ¿No? ¿Qué les parece que el adulterio sea una infracción administrativa? Y que se sancione con multa y que lo sancione las municipalidades. Claro, uno puede pensar el MIN, pero no, MIN no, muy burocrático. Mejor la municipalidad del distrito correspondiente sancione el adulterio. Sería genial, ¿no? ¿No? Ya las municipalidades de repente ya no cobrarían predial o ya no cobrarían arbitrios, ¿no? Claro, suena absurdo, ¿verdad? Pero no lo es tanto, porque lo que estamos buscando es el mecanismo, ¿no? Para tutelar el bien jurídico. Pero claro, una vez puse este ejemplo en mi clase de la universidad, y los alumnos me decían, oye, no, porque el adulterio no es una falta. Ah, no. Pero claro, el adulterio vulnera un bien jurídico, que es la fidelidad matrimonial, es un bien jurídico, ¿no? Es un deber del matrimonio, si no, la gente para qué se casa, ¿no? Entonces, si vulnero la fidelidad, pues se tiene que generar un bien, perdón, se tiene que generar un efecto jurídico gravoso. ¿Cuál es este? El divorcio. Es más, el adulterio puede generar la pérdida de bienes, indemnización, ¿no? Pero claro, el ordenamiento jurídico o el legislador ha determinado que con el divorcio y las consecuencias del divorcio basta como medio de control social del adulterio. Pero en unos casos, otros casos no. Antes se creía que con el derecho civil bastaba para controlar la mala práctica médica, y nos dimos cuenta que no era así. Y ahí aparece su salud, ¿no? Y ahí aparece la potencia sancionadora a favor de su salud. Porque no bastaba con el derecho civil para tutelar, ¿sí o no? Entonces, acá vemos toda una evolución. Y hay idas y venidas, ¿ah? Por ejemplo, en materia de competencia, se había eliminado delitos y luego aparecieron o reaparecieron, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el parámetro? Hay un principio que se llama subsidiariedad, ¿ya? No confundir con otros conceptos de subsidiariedad. Hay un principio, ¿ya? ¿Ya? Que se llama subsidiariedad, que dice que el derecho penal es última ratio. Se emplea cuando ningún otro mecanismo de control social funciona. Ah, entonces acá tenemos un parámetro. Tenemos un bien jurídico a tutelar. Entonces vamos bien. ¿Es suficiente la sanción civil? No. Entonces vamos a tener que emplear la sanción administrativa. ¿Es suficiente la sanción administrativa? No. Entonces vamos a tener que emplear la sanción penal. Entonces vamos bien, ¿no? Y claro, ahí tenemos las líneas divisorias que pueden ser, ¿no? Nubosas, ¿no? ¿No? Hay que ser cuidadoso para ver cuándo sí, cuándo no. Claro, hay ejemplos burdos. Homicidio. Ah, pues no, pues, es un delito. ¿No? O sea, hay ejemplos burdos.
¿no? Hay otros que no lo son tanto, donde hay que tener cuidado, ¿no? Un ejemplo que siempre se pone, manejar ebrio, ¿no? Manejar ebrio es un delito y también es una infracción. Oye, un momentito, ahí no está violando el non bis in idem, pareciera, ¿no? ¿No? Pareciera que estuviéramos vulnerando el non bis in idem, ¿no? Por eso hay que tener ahí bastante cuidado con cómo aplicamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay básicamente dos parámetros. El principio de subsidiariedad, del cual ya hemos hablado, y claramente la eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficiente estamos siendo para proteger el bien jurídico? ¿Qué tan eficiente estamos siendo para disuadir? ¿Se sigue cometiendo la infracción o el delito, si quieren, o no? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo? Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿cuáles son las garantías de la potestad sancionadora? Porque, claro, si nos damos cuenta, esta potestad sancionadora, esta atribución de la administración, ¿no? Para generar estos efectos gravosos, es muy fuerte, ¿no? Es muy intensa, muy intensa. Entonces, siendo así, tiene que estar sometida a control, ¿no? Tiene que estar sometida a control. ¿Ya? Este control, aparte del control administrativo, por ejemplo, a través de los recursos, está enfocado, ¿no? En los principios que son garantías de la potestad sancionada, que lo vamos a encontrar enumerados en la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Ya? Hay principios que van a encontrar en leyes especiales que son aplicados a estas, digamos, estas normas especiales, que son aplicadas a, a estos procedimientos especiales en términos del bien jurídico tutelado, ¿no? Por ejemplo, en materia migratoria, tienen el interés superior del niño. ¿Qué tiene que hacer el interés superior del niño en un procedimiento administrativo sancionador? Mucho, porque es para que efectivamente se evite, ¿no? Que se afecte a la familia a través del procedimiento administrativo sancionador. Claro, expulsamos del país a una persona y la familia la partimos en dos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un conjunto de principios. Vamos a ver ahora los más importantes, ¿verdad? Los principios de la potestad sancionadora, que sí, pues son necesarios para poder entender cómo se controla esta potestad. ¿Ya? Ahora, estas garantías son aplicables incluso a los procedimientos administrativos especiales. ¿Por qué? Porque los principios de la ley 27444 implican principios mínimos, ¿no? Claro, ustedes me dicen, oye, pero hay normas especiales que vulneran estos principios. Por ejemplo, yo soy un crítico del procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación administrativa, o sea, que tramita el Tribunal de Ocio. Soy un crítico, está mal como se tramita, porque vulnera principios de la potestad sancionadora que estamos comentando. ¿Ya? Hay quien me dice, no, pero el principio de especialidad. No, acá no opera el principio de especialidad, porque estos principios son comunes,
Y en todo caso son principios básicos. Claro, como les decía hace un rato, una ley especial puede establecer principios mejores o más intensos. Puede proteger más al administrado. Pero lo que no puede hacer es proteger menos al administrado. ¿Correcto? Está claro esto, ¿verdad? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Un primer principio de particular importancia es el de causalidad. ¿No? El principio de causalidad. Que lo que nos dice es algo que parece muy obvio, ¿no? Que es responsable de la infracción aquel que la cometió. Uno dice, ay, obvio, ¿no? Claro, o sea, es responsable el que cometió la infracción. Pero no es tan sencillo, porque lo que nos está diciendo es que entre la acción de la gente y la infracción debe haber un nexo causal, una relación de causalidad. Es decir, la acción de la gente es la que tiene que haber generado la infracción. Sigue pareciendo obvio, ¿no? Pero hay que rascar un poco ese principio. Hay que diseccionarlo. ¿Ya? Hay que diseccionarlo, como dicen los médicos. ¿Ya? Primero requerimos causalidad adecuada, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que esa acción debe ser la que generalmente genera esa infracción. O sea, nada de causa próxima o causa sine qua non. Tiene que ser causalidad adecuada, ¿no? Por ejemplo, abrí mi local sin licencia, ¿no? Ahí no hay mucha magia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he trabajado en UEFA, yo he sido hace años, muchos años, director de fiscalización, y nos encontrábamos con casos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, se rompió un mineducto y se derramaron los relaves y contaminaron el área. Y resulta, ¿no?, que el encargado del mantenimiento del mineroducto era un contratista contratado, redundante, por la minera. Ah, ya, ok. ¿Y ahí quién es responsable, ah? ¿La minera o el contratista? O ambos. No, no es tan sencillo. Llega un momento en que la cosa se complica, ¿no? Y se complica más cuando estamos frente a supuestos de fractura o ruptura del nexo causal. ¿Ya ven que este principio no era tan obvio? Es mucho más complicado de lo que parece. Y nosotros, por ejemplo, en su salud, nos encontramos a cada rato con estas cuestiones. ¿Qué es la fractura del nexo causal? Cuando esta relación causal entre la acción de la gente y la infracción se rompe, ¿no? Hay cuatro supuestos básicos de fractura del nexo causal. Cuatro supuestos básicos que ya deben conocerlos. Caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero, hecho determinante de la administración. ¿Pueden haber más? De repente. Por ejemplo, el código de consumo, ¿no?, agrega el hecho determinante del consumidor. O sea, el consumidor fue el que originó el daño. Pues, ¿no? Ahí agregamos un supuesto. ¿Ya? Y todos estos supuestos funcionan como eximentes de responsabilidad. ¿No? ¿Qué les parece? Funcionan como eximentes de responsabilidad. Claro, porque si se genera un supuesto de caso fortuito, no soy responsable. Si se genera un supuesto de hecho determinante de tercero, no soy responsable. Lógico. Pero tengo que identificar la fractura del nexo causal, ¿no? Y si, claro, y si me inician un procedimiento administrativo sancionador, tengo que acreditar, lo cual tampoco es tan complicado.
¿no? Depende de qué tan bueno sea mi abogado. Yo tengo que acreditar la factura de nexo causal, ¿no? Por ejemplo, llevamos al paciente a que lo operen, ¿ya? Lo van a operar del corazón, ¿no? En el consentimiento informado, este documento que siempre se firma antes de entrar al quirófano, dice que hay un 10% de probabilidades que la persona fallezca como resultado de la operación. ¿Ya? Y arriesgamos, pues, ¿no? Porque hay un 90% de que las cosas salgan bien, ¿no? Ahí en el análisis costo-beneficio, ¿no? Arriesgamos, ¿ya? Los médicos hacen todo lo que hay que hacer. Siguen el protocolo médico estrictamente. La operación se realiza al milímetro según lo que dice el protocolo. Pero la persona fallece. ¿Es responsable de la clínica o el hospital? Ya la jurisprudencia del Tribunal de su Salud ha establecido que no es responsable. ¿Por qué? Porque se ha producido el caso fortuito. ¿Cómo se define el caso fortuito? Ya hay un precedente del Tribunal OJUA, chequen. ¿Ya? ¿Cómo se define el caso fortuito? Los romanos lo llamaban factum Dei, hecho de Dios. Es un hecho de la naturaleza. Factum Dei. ¿No? Luego, cuando esto pasa a la jurisprudencia anglosajona, ¿no? Se llama act of God, ¿no? Hecho de Dios, ¿no? De ahí act of nature también se utilizaba, hecho de la naturaleza, ¿ya? En cambio, la fuerza mayor es un hecho de autoridad, ¿no? Factum princeps, decían los romanos, ¿no? Factum princeps, el hecho del príncipe. Cuando esto pasa a la jurisprudencia anglosajona, ¿no? Es el act of crown, o el act of king, o el act of queen, ¿no? O sea, el acto de la corona, el acto del rey, el acto de la reina, ¿no? Para un acto de autoridad, que es el que genera, en este caso, que se rompa, ¿no? El, el nexo causal, ¿no? Por ejemplo, estoy manejando, ¿no? Luz roja, pero el policía me hace pasar. Me pasé la luz roja, cometí una infracción. No, no cometiste una infracción, porque fue una autoridad, que es el policía, el que me obligó a pasar la luz. ¿Ya? Ojo con esto. Y evidentemente, la fractura del nexo causal claramente es un accidente de respuesta. Lógico, ¿no? Lógico. Entonces, ese es clarísimo, clarísimo. Hay que verlo desde ese punto de vista. Pero como les digo, evaluar, ahora estamos frente a un supuesto de fractura del nexo causal, que es el hecho determinante de tercero. Cuando otro, que no es una autoridad, otra persona, genera que cometa la infracción. ¿No? Hecho determinante de tercero. Hay un caso conocidísimo, que es el de la presentación de documentación falsa en un procedimiento de selección. ¿Ya? Esa es una infracción grave. ¿Ya? Se castiga con por lo menos 3 años de inhabilitación. Imagínense, 3 años que no puedo contratar con Estado. 3 largos años. ¿Ya? Pero muchas veces el contratista, porque claro, se le ve el contrato muchas veces, y luego tiene que anular. Es un drama, una telenovela. O el postor ganador dice, oye, pero yo no sabía. A mí vino el ingeniero Guzmán y me entregó un documento que no sabía que era falso. Moraleja del cuento, siempre revisa. ¿Ya? Pero bueno, no revisó. Mal hecho. Entonces, siempre se agarran del hecho determinante de tercero. Pero ahí el Tribunal de Contrataciones no atraca, ¿no? Dice, tú debiste haber revisado, ¿no? Penalmente no eres responsable, pero sí eres responsable administrativamente, no, por no resolver. Mal hecho. ¿No? Claro, hay una excepción que es interesante, que es cuando estamos en un consorcio
y una de las partes del consorcio es la encargada de recolectar la información y la otra no. Bueno, ahí sí, pues ahí se opera el hecho determinante de tercero, ¿no? O sea, yo no cometí la infracción porque yo no fui quien proporcionó la documentación. Ahí, claro, ahí sí tenemos un punto, ¿no? Pero en el resto de casos, tenemos eso claramente, ¿no? ¿Ya? Bien, siguiente, por favor. ¿Qué cosa es el principio de razonabilidad? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? ¿No? Lamentablemente, la ley del procedimiento administrativo general confunde la razonabilidad con la proporcionalidad. En realidad, la proporcionalidad es un concepto que hace referencia a la consistencia entre la gravedad de la infracción, ¿no? Y la severidad de la sanción, ¿no? Normalmente se habla de proporcionalidad en estos casos. Es más, antes de la ley del procedimiento administrativo general, cuando oficialmente se discutía acerca de la severidad de las infracciones, bueno, de la severidad de las sanciones, ¿no? El Poder Judicial y algunas veces, en segunda instancia, la autoridad administrativa, hablaban de proporcionalidad, ¿no? Pero es así. Yo preferiría utilizar la proporcionalidad, pero es así. Lo que nos dice es que las sanciones deben ser proporcionales al incumplimiento y esto se determina, sobre todo, a través de criterios establecidos en el TUO, ¿no? Del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y en normas especiales. Hay normas especiales que establecen criterios adicionales a los que ya están establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y estos criterios conjuntamente, ¿ya?, deben conformar una fórmula, ¿ya? Deben conformar una fórmula. Nosotros usamos fórmula en su salud porque permite ser más objetivos. Hay quienes se oponen al uso de la fórmula, ¿no? Yo creo que eso es erróneo, ¿no? ¿Por qué se oponen al uso de la fórmula? No, no tiene sentido, ¿no? Porque necesitamos ser objetivos y no ser discrecionales al momento de determinar la sanción, ¿no? Porque además esto sirve para dos cosas. Uno, para que el superior jerárquico o el tribunal administrativo que resuelve en apelación tenga los elementos para poder determinar objetivamente si es que está sancionado bien o no. Y en segundo lugar, le sirve al Poder Judicial para también corregir la sanción si es que ésta se ha impuesto de manera errónea, ¿no? La fórmula más común, ¿no?, la más usada, es B sobre P, ¿no? B sobre P. El beneficio legalmente obtenido sobre la posibilidad de ser detectado. O B más D sobre P, ¿no? B más D sobre P. O sea, B más D en el numerador, P en el denominador. Beneficio legalmente obtenido más daño causado entre la probabilidad de ser detectado. Yo cuando entré a OEFA como director de fiscalización, ¿no? Los fastidiaba a mis abogados y les decía, si ustedes entraron a estudiar Derecho, son abogados, porque no les gustaban las matemáticas, ¿no? Pues les recomiendo repasar su Baldor, ¿no? ¿Todos se acuerdan del Baldor? Repasar su Baldor de aritmética y sobre todo el de álgebra, porque si no, no van a entender cómo se utiliza la fórmula. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales no siempre les va bien a los que apelan
frente al Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es la segunda instancia, ¿no? Porque están impugnando la fórmula o están impugnando el uso de la fórmula, ¿ya? Cuando en realidad la discusión debería ser la comisión o no de la infracción y la severidad en términos de la fórmula, porque si la fórmula está bien aplicada y la infracción efectivamente se ha cometido, pues no hay mucho que discutir, ¿verdad? No hay mucho que hacer, ¿ya? Entonces ustedes en la ley del procedimiento administrativo general van a encontrar estos criterios, ¿no? El beneficio legalmente obtenido, el daño causado, la reincidencia, las circunstancias, la intencionalidad, que son correctos, ¿ah? Estos criterios son correctos. El tema es cómo los usamos dentro de la fórmula para poder generar que la sanción sea objetiva. Si ustedes revisan las resoluciones del Tribunal de su Salud que hemos emitido nosotros, van a ver en varios casos sanciones fraccionarias, ¿no? 45.2 UIT. ¿Sí? 45.2, sí, claro, claro. ¿Por qué no 45.3? Porque eso fue lo que nos dio la fórmula. La fórmula nos dio 45.2. ¿No? Interesante, ¿no? Porque es así. Porque para efectos de conformar la fórmula, genero coeficientes que a su vez provienen del análisis y de la motivación que se efectúa respecto de los hechos y evidentemente los medios probatorios que sirven para probar los hechos. ¿Ya? Yo les pido, no nos da el tiempo para poder analizar criterio por criterio, pero les pido por favor chequear la norma para ver qué criterios tenemos. ¿No? Muy bien. Siguiente, por favor. Otro principio clave es el de tipicidad, que nos dice que es la ley la que define las infracciones y que establece las sanciones. ¿Ya? No confundir con el principio de legalidad penal. Se parecen, pero no son lo mismo. ¿Ya? Se parecen, pero no son lo mismo. Porque hay una diferencia sustancial, que es este fenómeno que puede ser controvertido, sí tiene su nivel de controversia, que es el fenómeno de la colaboración reglamentaria. ¿Ya? La ley del procedimiento administrativo general permite que el reglamento tipifique siempre que la ley le autorice. Entonces van a encontrar ustedes algunos supuestos, no son muchos, algunos supuestos en donde la ley que establece la potestad sancionadora permite tipificar por vía reglamentaria. ¿Ya? Ejemplo, el 1158, el decreto legislativo 1158, que es el decreto legislativo de su salud, permite tipificar por vía reglamentaria y por eso existe el RIS, el Reglamento de Infracciones y Sanciones. Por ejemplo, la ley del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, permite tipificar por vía reglamentaria y tenemos entonces la tipificación que realiza OEPA a través de resolución de Consejo Directivo. Mira, acá hay una diferencia, ¿no? Mientras que en materia de salud se tipifica vía decreto supremo, en materia ambiental se tipifica vía resolución del Consejo Directivo. Hay un matiz de diferencia, ¿no? ¿Está bien hecho la colaboración reglamentaria? Como les digo, sí y no, ¿no? Porque existen materias muy complejas en donde tipificar por vía legal es muy complicado. Salud, ambiente, servicios públicos, ¿no? Ahora están los organismos reguladores, donde tipificar es muy, muy complicado. ¿Ya? Entonces, se permite o se considera eficiente tipificar por vía reglamentaria.
¿Ya? Pero yo creo, y la doctrina también por ahí va, que debería, ¿no? La norma especial, el decreto legislativo o la ley especial, establecer los lineamientos, ¿no? Establecer los lineamientos, los parámetros para que el reglamento pueda tipificar. ¿No les parece? Sería bueno, ¿no? ¿Ya? Y hay una limitación para tipificar, ¿no? Un parámetro para tipificar que no estaba desde el texto original de la ley, sino que aparece con el decreto legislativo 1272. ¿No? Que es que toda infracción debe engarzar con una obligación establecida legalmente. ¿Ya? O sea, la infracción es la vulneración a una obligación o conjunto de obligaciones. ¿Ya? Entonces, porque muchas veces pasa que las entidades generan obligaciones de la nada a través de la tipificación. Eso es incorrecto. ¿Ya? No hay que hacer eso. ¿Ya? No cometamos no cometamos ese error. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Hay otro principio que es, parece similar o tiene parecido con la retroactividad benigna penal, ¿no? Se parece, ¿no? Pero hay una aplicación diferente porque ahí, claro, hay la duda, siempre existe la duda respecto de si permite, por ejemplo, devolver multas, ¿no? O sea, pagué mi multa por una infracción, el otro día esa infracción dejó de ser. ¿Qué hago? ¿Pido que me devuelvan la multa? No, no. Creo que no, ¿no? Alguien por ahí lo intentó y no obtuvo resultado. ¿Ya? Pues sería bien loco, ¿no? O sea, la infracción dejó de serlo, devuélveme la multa. Y además, ¿cuánto tiempo tengo para cobrar la multa que me deben, ¿no? ¿No? ¿Cómo se aplica el principio de retroactividad benigna? ¿No? Se aplica automáticamente. Y la verdad de las cosas es que las entidades han estado aplicándola, perdón, de manera diferente en cada caso concreto, ¿no? Y no hay muchas directivas o reglamentos en la administración pública que digan cómo aplicar la retroactividad benigna, ¿no? Que es, como les digo, una especie de derivación, guardando la distancia, de la retroactividad penal, ¿no? De la retroactividad benigna penal. Claro, el concepto, ¿no? La concepción o la lógica que está detrás es si hay retroactividad benigna en el derecho penal, ¿por qué no hay retroactividad benigna en el derecho administrativo? ¿No? Y eso nos da que pensar, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos, por otro lado, el principio del non bis in idem, que impide que coexistan
sanciones penales y sanciones administrativas, o estas últimas, ¿no? Non bis in idem significa en latín no dos veces por lo mismo, ¿no? O sea, que no me sancionen dos veces por lo mismo. Claro, no me sancionen dos veces por lo mismo. Pero a veces pasa que sí me sancionan dos veces por lo mismo, ¿no? A veces pasa. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Mm? Por ejemplo, una petrolera derrama crudo en el mar. Una petrolera X, ¿no? ¿Ya? Viene OEFA y sanciona por contaminar, ¿no? Luego viene Ocinermin y sanciona por no cumplir con las normas de seguridad. Viene la petrolera y dice, oye, espérame, me estás sancionando por lo mismo. No me estás sancionando por lo mismo en realidad. Porque en verdad son infracciones diferentes, si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá opera un concepto que se llama triple identidad. ¿No? Concepto que se llama triple identidad. Para que el non bis in idem efectivamente se manifieste, se requiere la triple identidad. ¿Qué significa esto? Mismo hecho, mismo sujeto, y sobre todo, y acá es donde siempre vienen las divergencias, mismo fundamento. ¿Y en qué se sustenta el fundamento? En el bien jurídico tutelado. ¿No? Y ahí está claro, pues. Porque el bien jurídico tutelado por OEFA es el ambiente. El bien jurídico tutelado por Ocinermin es la seguridad. Ahí te sanciono dos veces. Pero no es dos veces por lo mismo. Yo te sanciono dos veces, pero por infracciones diferentes. ¿No? Hay que tener mucho cuidado aquí. Ya hay que detectar cuándo es que realmente se manifiesta la triple identidad. No siempre se manifiesta. Es más, en mi opinión, se manifiesta menos de lo que uno cree. ¿No? Claro. Porque, porque hay diversos bienes jurídicos y diversas entidades encargadas de tutelar los bienes jurídicos en cuestión. ¿No? Ahí luego podemos ver varios ejemplos. En las preguntas que ustedes hagan, podemos de ahí ver varios importantes ejemplos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Y viene el feo, digo feo porque a mí nunca me ha gustado, principio de culpabilidad. Yo creo que no tiene ningún sentido. Porque el principio de culpabilidad dice que la responsabilidad es subjetiva, salvo que sea objetiva. ¿No? O sea, la responsabilidad subjetiva es residual. ¿No? Y resulta que hay un montón de casos de responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sectorial. Me canso de poner ejemplos, ¿no? En materia ambiental, en materia de tránsito, en materia de casinos de juego, todos los procedimientos de Indecopi, en materia de contratación administrativa, ¿no? La responsabilidad es objetiva. Y nadie me explica cuál es la razón de optar por uno o por otro. ¿No? Nadie me dice. Entonces yo digo, la responsable administrativa entonces debería ser siempre objetiva. ¿Qué significa que sea objetiva? ¿Qué significa que la responsabilidad sea objetiva? Que para efectos de determinar la existencia de responsabilidad administrativa, no es relevante determinar la existencia de dolo oculto. De manera contraria, estamos frente a responsabilidad subjetiva cuando para efectos de determinar la responsabilidad se requiere evaluar si es que la
que el administrado actuó con dolo o con culpa. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros en su salud pataleábamos, pues, ¿no? Al inicio. Porque decíamos, oye, acá la responsabilidad es subjetiva. La responsabilidad no es objetiva. Entonces tenemos que volver el dolo culpa. Oye, ¿cómo volamos el dolo culpa de una institución? ¿Ah? Porque su salud no sanciona personas naturales, sanciona instituciones, o sea, personas jurídicas. Pero las clínicas, hospitales, empresas de seguros, ¿no? Su salud no sanciona médicos, sanciona clínicas, por ejemplo. Oye, y en el caso Shirley, que le está contando hace un rato, sí, pues, el Hospital Almenara actuó de manera negligente. No, ¿cómo puedo un hospital actuar de manera negligente? Ustedes miran, pues son los médicos que actúan de manera negligente. Pues sí, pues si vamos a utilizar ficciones, utilicémoslo para todo. La cosa es bien clara. Un, un, eh, un hospital carece de intencionalidad, ¿no? Un hospital no tiene voluntad, ¿no? No tiene voluntad. ¿Correcto? Entonces, complicado, ¿no? Asignarle. Ahí me dice que levanta el tono de la voz, no estoy gritando. Creo que doctora Magali chequee su volumen, Marisa. Creo que estamos hablando bien alto. La responsabilidad, ¿no es cierto? Se debe definir sobre la base de la tipicidad, ¿no? Y se debe definir sobre la base de la causalidad, ¿no? ¿Correcto? Claro, yo sé que hay un sector grueso de la doctrina que se opone y dice, no, la responsabilidad debe ser siempre subjetiva. No sé cómo, no sé cómo podría hacerse eso, ¿no? Que la responsabilidad es objetiva. El dolor culpa no interesa, ¿no? No es relevante. Porque claro, porque además, si cometí una infracción, por lo menos he afectado el deber de cuidado, o sea, el deber de tener cuidado. Y estoy actuando de manera no diligente. O sea, estoy faltando a la diligencia. Y ustedes me dirán, oye, ¿qué pasa si hay fractura de nexo causal? Claro, la fractura de nexo causal, ¿ya? Es un eximente de responsabilidad, pero no por la culpabilidad, sino por la causalidad que ya vimos hace un rato. Hay un caso que no es mío, yo respeto el copyright, ¿no? Que es, lo pone sobre todo en universidades gringas, ¿no? Que es el caso de la ambulancia. Supongamos que estamos manejando, ¿eh? En una calle de una sola vía, ¿no? Y una ambulancia detrás que nos toca, que está con la circulina y con la sirena. Como la ambulancia no puede saltar sobre nosotros, no es el auto fantástico con turbo, ¿qué tenemos que hacer? Pasando la luz roja, ¿verdad? ¿Cometemos infracción? No. Es un caso típico de hecho determinante de tercero, ¿no? Es un hecho determinante de tercero. ¿Soy responsable o no soy responsable? Hay gente que dice, no soy responsable por ausencia de dolo o por ausencia de culpa. No. Soy responsable porque hay un supuesto de fractura de nexo causal. ¿Ya? Entonces, por eso se complica tanto emplear el dolo y la culpa o la responsabilidad subjetiva en determinados casos. Por ejemplo, en materia de salud. Entonces, ¿qué hemos terminado optando nosotros en el Tribunal de su Salud? ¿Qué hemos optado por qué? ¿Qué hemos hecho? Hemos terminado en la práctica, jurisprudencialmente, objetivando la responsabilidad. No me hacen, porque no queda de otra. Estamos terminando objetivando la responsabilidad. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Interesante. Siguiente, por favor. Bien. Sí, ahí estamos terminando nuestra exposición. Muchas gracias. Y pasemos pues a contestar preguntas, ¿no? A ver, vamos a ver qué tenemos en el chat. Vamos a empezar por el chat, ¿verdad? ¿No? A ver, nos preguntan, acá tenemos una pregunta.
No dicen, toda medida correctiva debe de concluir con una sanción. Normalmente van juntas. Normalmente van juntas. Puede ser que una sanción no tenga medida correctiva, sí, muchas veces pasa que se impone la sanción y no se impone la medida correctiva. Puede ser. Puede imponerse una medida correctiva sin sanción. Es raro, pero puede pasar. Porque se genera un eximente de responsabilidad que me exime de sanción, pero no me exime de la medida correctiva. Y una vez vi un caso de esos en telecomunicaciones, ¿ya? En donde la sanción había sido responsabilidad, perdón, la infracción había sido responsabilidad de la entidad, con lo cual estamos frente a un hecho determinante de la entidad. O sea, la entidad es la que generó que se cometiera la infracción, ¿no? Por parte del prestador de servicios de telecomunicaciones, que lo estaba prestando mal por culpa de la administración. Pero sí tenía que cesar la prestación del servicio, ¿no? Entonces, no se generó la sanción, pero sí se generó la medida correctiva que ordenaba el cese de la prestación del servicio en esas condiciones. ¿Correcto? Muy bien. Ahí nos dice, esta conferencia sobre procedimiento administrativo sancionado es muy importante, esta pregunta. Se recomienda eliminar las muletillas del no y del yo, del ya, perdón, es una conferencia a nivel nacional. Gracias. Uy, para quien puso eso, yo lo siento mucho, pero así expongo yo. Y no le gusta, digamos, no sé qué podemos hacer. ¿Ya? Pero no, esta no es una pregunta. Hagamos de cuenta que no está. Bien, sigamos. En el caso del consorcio, en donde un miembro del mismo presenta documentación falsa, el inicio del procedimiento administrativo sancionador notifica al consorcio mismo, a la empresa parte o al representante común del consorcio. Hay que notificarle al representante común del consorcio. Pero lo que yo haría es notificar a todos, ¿no? Para tutelar el debido procedimiento, ¿no? Esto es claro, ¿no? Bueno, de ahí nos preguntan. Es igual cuando se impugnan las sanciones por papeletas de tránsito. Yo creo que eso era sobre la base de lo que estábamos diciendo. Porque claro, la papeleta, cuando a mí me para el policía y me impone la papeleta, esa no es la sanción, esa no es la multa. Ese es el acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Es el acto de inicio. La sanción es posterior, ¿ya? Y claro, puedo impugnar, claro, pero impugno una vez que me sanciona la autoridad de tránsito. De ahí nos preguntan, sobre el non bis in idem, ¿cómo se aplicaría la acumulación de sanciones como en derecho penal o solo concurso de infracciones? Ahí sí no entendí. A ver, ahí sí nos explican. Ahí sí no entendí la pregunta. ¿Cómo se aplicará la acumulación? Es que no se acumulan las sanciones. Ok, cuidado. Son sanciones provenientes de diversas fuentes. El ejemplo que ponía de OEFA y de Ocinermin. O sea, uno puede sancionar con 20 UITs, otro puede sancionar con 15 UITs. Ahí no se acumula nada. Yo pago a unos 20 UITs y pago a otros 15 UITs. Ahí no hay acumulación. Ni siquiera hay concurso. ¿No? Porque las sanciones y los procedimientos administrativos sancionadores son tramitados por entidades diferentes, ¿no? De ahí tenemos otra. En caso de que inicialmente se apertura proceso por incumplimiento del horario, por superar los 60 minutos mensuales de tolerancia, norma inicial del reglamento, y posteriormente el reglamento interno del trabajo indica que se considera tardanza en 90 minutos, se puede acoger a la retroactividad benigna. Yo creo que sí, ¿ya? Pero ojo de que eso no es un procedimiento sancionador, es un procedimiento disciplinario. Todo el mundo se confunde. Anoten, por favor, ¿ya? Anoten, por favor, por ahí en donde lo tengan a la mano. Procedimiento sancionador y procedimiento disciplinario son diferentes. Hay gente que dice, no, disciplinario es lo mismo. No, no. Son procedimientos diferentes. Comparten genes, como yo comparto genes con mi primo. Se parecen, pero no son lo mismo. ¿Ya? Son diferentes. Mientras que el procedimiento sancionador se aplica a administrados, el procedimiento disciplinario se aplica a servidores, para empezar. Hay diversas diferencias. ¿Ya? ¿Se aplica la retroactividad benigna? Sí, pero diferente. Yo creo que acá no se aplica.
¿no? Pero habría que ver qué es lo que decide la administración. Ahí nos ponen ejemplos de responsabilidad objetiva o un caso hipotético. No, no es necesario poner casos hipotéticos. Hay un montón de casos reales. Todos los casos de UEFA, por ejemplo. El ejemplo que poníamos del mineroducto que se rompió. Ahí el doble de la culpa no interesa. Si viene la minera y me dice, no, yo fui dirigente, no interesa. No interesa. Es responsable. ¿No? Es responsable. A menos que acredite. Fractura de nexo causal, por ejemplo, cayó un huaico y con producto de eso se rompió el mineroducto, en fin. Pero mientras no se acredite la fractura de nexo causal, la minera es responsable. ¿Ya? Luego nos dicen, ¿me puede brindar un comentario respecto al SAP del PAS de conformidad con el 199.6 del tubo? El silencio administrativo positivo se aplica en el procedimiento administrativo sancionador cuando se genera el doble silencio. ¿Qué significa esto? No, está prohibido el doble silencio. Si yo presento una reconsideración, la administración no resuelve dentro del plazo, se genera silencio administrativo positivo. Me voy en apelación, no se genera la respuesta. Dentro del plazo, estamos frente a silencio administrativo positivo. Eso se llama prohibición de doble silencio. ¿Ya? Esto sirve para que la administración sea eficiente, uno, y dos, sirve para no perjudicar al administrado. Porque imagínense dos silencios administrativos negativos sucesivos. Termino en el Poder Judicial indebidamente, ¿no? Siguiente. ¿Qué se configura cuando la autoridad de una institución pública inicia un proceso sancionador contra un servidor a sabiendas que no es el real responsable de un incumplimiento de la función responsable, ni siquiera son comprendidos en el proceso indagatorio, y menos realiza un PAS para determinar su responsabilidad? Yo creo que eso no es un PAS, es un disciplinario, pero bueno, seguimos. Para determinar su responsabilidad, ¿dónde, ante quién se debe denunciar este tipo de hechos en los que hay una evita abuso de autoridad, donde los autoridades solo buscan proteger a los funcionarios allegados tratando de encontrar responsables de otros servidores? Contraloría, control interno, Contraloría, Ministerio Público por delito contra abuso de autoridad. Uy, hay que papelarlos. Ahí luego conversamos, doctor. Le paso el brochure del estudio. Sí. Bien, diferencia entre razonabilidad y proporcionalidad. Son en realidad principios diferentes. Lo que hace la ley del procedimiento administrativo general es utilizar el concepto antiguo, digamos, o el concepto ya superado de razonabilidad, que incorpora en su interior la proporcionalidad. Son conceptos diferentes. La razonabilidad, ¿no es cierto?, hace referencia a la pertinencia del fin perseguido, mientras que la proporcionalidad hace referencia a la consistencia entre el medio y el fin. Son principios diferentes. Claro, trabajan juntos, juegan en pared, pero utilizan términos futbolísticos. Pero son principios diferentes. ¿Ya? Buenas tardes. Pues, ya, la constante participación. A eso se ve. Podemos exigir, previa al procedimiento sancionado, acciones preventivas comprobadas, determinadas normas especiales, la ley del CINEFA, el 858, ¿no? Determinadas normas especiales permiten acciones preventivas. ¿Qué son esto? Medidas que se toman durante la fiscalización o durante la supervisión, que es lo mismo, ¿no? Antes del inicio del procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Entonces, claro, la pregunta es quién los exige. ¿Lo exige el administrado que pidió la fiscalización? Claro, voy a ser el administrador que exigió la fiscalización. Por ejemplo, en materia ambiental, ¿no? ¿No? A ver, la tridimensionalidad del derecho. Si hablamos de la tridimensionalidad, podemos decir hasta. La tridimensionalidad es una teoría, ojo, ¿ah? ¿Ya? Es una de las tantas formas de ver el derecho. No necesariamente debe tomarse como dojo. ¿Ya? Es más, Kelsen era un completo convencido que el derecho y la moral debían estar por completo separados, ¿no? Es bastante controvertido, ¿no? Me parece interesante hablar de la tridimensionalidad, que en la teoría general del derecho lo trató Reale,
¿no? Y luego acá en el Perú se trató bastante también. ¿El informe de instrucción puede ser apelado? No, porque es un informe. Los informes no se apelan, son solamente medios para generar un resultado, ¿no? Son insumos para generar un acto administrativo. Lo que sí debo hacer, conforme a la ley, es descargar el informe, ¿no? No lo impugno, pero sí lo descargo. Presento argumentos contra el informe. En un proceso disciplinario puede solicitarse defensa legal siempre. Siempre. ¿Ya? No importa cuál sea el cargo. Siempre. ¿Ya? Eso lo dice la ley del servicio civil. A ver, explicar más a fondo la fórmula que se desarrolló en el tema de la razonabilidad. Uy, podemos tener hasta mañana. Acuérdense que esta es una introducción, ¿ah? Una introducción. Lo que hace la fórmula es colocar, ordenar, ¿no? Algebraicamente, por eso les decía, revisen su valor, ordenar algebraicamente los criterios establecidos para poder graduar la sanción, ¿ya? En el denominador de la fórmula, o sea, la parte de abajo, para acordarnos del colegio, ¿ya? Lo que nos enseñaron de álgebra y de aritmética en el colegio, ¿ya? En el denominador, o sea, la parte de abajo de la fórmula, vamos a poner P, que es la probabilidad de ser detectado, y en la parte superior, o sea, en el numerador, vamos a poner el resto de criterios. El beneficio realmente obtenido, el daño causado, ¿no? La reincidencia, las circunstancias, la intencionalidad, ¿no? Y cada uno de estos tenemos que darle coeficientes, de tal suerte que genere un resultado, que es la graduación de la sanción. Nos preguntan, ¿la caducidad o prescripción del PAS qué tiempo es? La caducidad son 9 meses que se pueden ampliar a 3 meses más. La prescripción depende de lo que diga la ley especial. Por default es 4 años. O sea, la ley de procedimiento administrativo general dice 4 años, a menos que la ley especial diga una cosa diferente. A veces que la ley especial dice 3 años, la ley puede decir 4 años, hay veces que dice 5 años, por ejemplo, en materia tributaria. ¿No? O sea, es variable. ¿Ya? Ojo con esto. Y a ver, ¿qué más tenemos? En el supuesto que se sanciona, y seguimos viendo disciplina, yo creo que de ahí, doctora Ana, doctora Denise, hay que hacer una conferencia sobre disciplinario, ¿verdad? Bastante nos preguntan sobre eso, que, insisto, es un procedimiento diferente, pero vamos a ver la pregunta. En el supuesto que se sancione al servidor público de la administración perjudicial de dicha funcionaria, ¿puede pedir indemnización a la administración pública? Claro, siempre. Siempre, la administración pública es responsable por el daño que causa. ¿No? De ahí también conversamos. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de medidas cautelares se pueden imponer en proceso sancionado de una municipalidad por construir sin licencia de construcción? Ahí lo que se tiene que hacer es paralizar la construcción. No queda de otra. Ahí hay que paralizar la construcción, ¿no? Esa es la medida cautelar, ¿no? No hay otra. ¿No? Y ustedes van a ver en muchas construcciones que hay el cartelón, ¿no? Que dice paralizado por no cumplir con la licencia, paralizado por no cumplir con la seguridad, lo que fuese, ¿no? Un montón de veces, ¿no? ¿Existe en su salud en el proceso administrativo sancional la responsabilidad solidaria? No, no, yo no la encuentro. Yo siempre digo que no existe. Hay una diligencia y se descubre después de años hasta cuánto, ¿no? Ahí habría que ver clase de prescripción, ¿no? Depende de qué responsabilidad estamos hablando, de la responsabilidad administrativa o la responsabilidad patrimonial, ¿no? ¿Fiscalización es sinónimo de sanción? No. La fiscalización es la supervisión. Opera previa al procedimiento administrativo sancionado. Se confunde, ¿no? Muchas veces se confunde, ¿sí o no? La fiscalización con la sanción. Son diferentes, ¿no? A ver, fiscalización
supervisión, inspección, control, es lo mismo. No se hagan bolas. La gente dice, no, que la inspección es esto, la supervisión es otro, la fiscalización es lo mismo. No se confundan, no se compliquen la vida. De ahí, Carol nos pregunta, una consulta, cuando un director de un hospital del MINSA comete una infracción, ¿por qué tiene que ser sancionado? ¿Por la DIRIS o el MINSA? Es que, para empezar, ¿es infracción o falta? Porque la infracción es hacia afuera, mientras que la falta es hacia adentro. Si comete una falta disciplinaria, quien va a sancionarlo, en este caso es la DIRIS, ¿no? ¿Se puede impugnar en la etapa coactiva? No, ya no, porque supuestamente ya el acto quedó firme. Luego preguntan, ¿el derecho de defensa por qué no figura como principio de la potestad sancionadora en el artículo 248 del TUB? Porque está dentro del debido procedimiento. ¿Ya? El debido procedimiento, en el 248, contiene el derecho de defensa. ¿Se tiene que notificar la prescripción al administrado? Sí, hay que notificar al administrado, claro. Agradecería un poco la explicación, brinda algún ejemplo sobre el uso de la fórmula, ya hablamos de eso, ya lo explicamos hace un rato. ¿Existe precedente? No existe un precedente como resolución de un tribunal, o sea, como resultado de la resolución de un tribunal. Estamos utilizando precedente en término técnico, ¿ah? Pero sí existe el uso continuado a cada rato de las fórmulas en las entidades que las poseen. Su salud, los reguladores, OEFA. Se usa todo el tiempo. O sea, si la pregunta es, ¿se está usando la fórmula? Pues se usa todos los días. Se usa todos los días, ¿no? Nosotros en el Tribunal de Salud usábamos todos los santos días. ¿Ya? ¿Cómo se sanciona la negligencia médica? Su salud. Su salud encargada de sancionar la negligencia médica. No me gusta utilizar el término negligencia médica. Lo que hace es subjetivar la responsabilidad. El término correcto es mala práctica médica. No es técnico utilizar negligencia médica. Proviene del derecho anglosajón, ¿no? Medical malpractice, ¿no? La medical malpractice, ¿no? Mala práctica médica, ¿no? Es el término correcto, ¿no? En derecho penal se puede... No hay falta acumular, está clarísimo. Sí, sí, no hay falta, digamos, regular. Si una entidad me sanciona por A y otra entidad me sanciona por B, bien sancionada estoy. Ojo, siempre y cuando el fundamento sea diferente. Porque si el fundamento es el mismo, ahí se produce el domicilio y ahí hay que optar por uno o por otro, ¿no? De ahí nos preguntan, ¿en qué tipo de procedimiento sancionador no opera el silencio administrativo? No, operen todos. Operen todos. La ley no hace distinciones, ¿no? Ojo con esto. Buenas tardes, muy buena exposición. Mi consulta es, ¿qué puede hacer el administrado en caso de tener una discoteca y de forma maliciosa un solo vecino se empieza a quejar porque los ruidos sonidos están en mi casa? Más de 3 veces presentó firme diciendo que no son coordinantes, que no viven en la provincia y piensa que la municipalidad no está dentro del parámetro normal que se puede hacer en la vía. Uy, ya nos salimos del tema. Ahí sí, doctora, perdón, pero ahí sí nos salimos del tema. Podremos hablar de esto hasta mañana. Ya es un problema ya de licencias, o es un problema ya no es un problema ya de procedimiento sancionador propiamente. En todo caso, lo que tiene que hacer, si es que le dejan sin efecto la licencia al titular de la discoteca, porque se vaya a poder judicial, ¿no? ¿No? Pero a ver, no necesito ser colindante para quejarme del ruido de la discoteca, ojo, ¿ah? Puedo vivir a 3 cuadras, pero digo, esa discoteca es escándalo y voy a ir a denuncia, ojo, ¿ah? ¿No? Y si ya la municipalidad estableció que el volumen está dentro del parámetro, ¿no? Ahí se determinan los decibeles, pues ya no hay nada que decir. ¿Se puede aplicar el NEMICIN en caso de un PAS que haya en caducidad y usar otro PAS? No, porque ya caducó el PAS, estamos utilizando otro nuevo. Entonces ahí no hay vulneración al NEMICIN. ¿Cómo se toman las unidades impositivas UIT para cuando se sanciona, para cuando se genera un documento administrativo? Ahí sí no entendí.
Lo que pasa es que las sanciones se determinan sobre la base de la UIT, ¿no? ¿O cómo va eso? Entonces, calculo sobre la base de la UIT vigente al momento de la comisión de licitación. ¿Cómo se materializa el inicio del procedimiento sancionador? Normalmente a través de una resolución. Puede ser a través de una carta, ¿no? Pero normalmente es a través de una resolución. Doctor Guzmán, disculpe, Sí. pasamos a una última pregunta, por favor. Sí, Ya, porque sí, hay para muchas poder, preguntas, sí. sí, El hecho de que una persona se le inicie un procedimiento administrativo sancionador y a la vez se encuentra en un procedimiento penal, ya la figura del non bis in idem depende si el fundamento es el mismo. Si el bien jurídico tutelado es el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, presento documentación falsa. ¿Me van a inhabilitar? Sí, pero por vulnerar la connotación administrativa. De ahí me van a denunciar por delito contra la fe pública. ¿Hay vulneración al non bis in idem? No, porque el fundamento es diferente. Y quiero terminar de contestar la pregunta anterior. ¿Cómo objetivar la responsabilidad? La objetivamos sin tomar en cuenta el dolo o la culpa. ¿No? Ahí hay que, claro, ahí hay que prestar atención cómo es que están definidas las infracciones. ¿Ya? Uy, la notificación electrónica, sí, pues es un tema, ¿no? Hay que ver si se cumplió o no con las garantías establecidas en la ley, ¿no? El principio de primacía de la realidad determina que un proceso sancionador a un locador sea nulo y traerse un procedimiento. Otra vez, una pregunta disciplinaria. Yo creo que hay que hacer cualquier día un evento de disciplinario, una conferencia de disciplinario. No, a un locador no se le puede iniciar un procedimiento disciplinario. Locador, ¿no? No, el procedimiento disciplinario es contra servidores, ¿no? Y finalmente, ¿en qué ley están escritos los principios del PAS? En la 27444, ¿no? En el texto único ordenado de la ley 27444, artículo 248, que se ha señalado hace un rato. Wow, habían bastantes preguntas. sí. Bueno, Hay, claro, es que somos casi 1000 personas. ha Yo sido un les evento que ha agradezco tenido mucho bastante haberme masividad. soportado toda esta hora y media. Sí, adelante, doctor. Ha sido un evento que ha tenido masividad de consultas y le agradecemos, doctor, por tratar de responderlas todas, ¿no? Pero es casi imposible en tan corto tiempo. Quiero culminar ya esta última parte agradeciéndole a usted por su ponencia en la tarde de hoy, doctor, y asimismo a las 1000 personas que se han conectado, ¿no? En esta conferencia virtual e invitarlos a participar a todos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a nuestro próximo evento, el cual se realizará el día martes, también igual que ahora, a través de esta misma plataforma. Y agradecerle a todos nuevamente y quiero despedirme a nombre de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Ana María Martínez Ver, y esperamos, doctor Guzmán, que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad. Me despido con todos, que tengan ustedes muy buenas tardes.